Vamos a entender en este tema los fundamentos de la programación. Vamos a ver qué es y al menos cómo se aplica la programación al terreno de los videojuegos. Bueno, la programación no es solamente ticar código, no es ponerse delante de un ordenador y empezar a teclear las teclas como si fuéramos uno de los gatos de los vídeos esos que tocan el piano. No. La programación es un proceso que se utiliza para idear y ordenar las acciones que se realizarán en el marco de un proyecto. Es decir, coger una idea que tenga el programador y llevarla a un contexto realista y ordenado en el que se pueda repetir. De hecho, este es el proceso de programar. Esa idea tiene que ser interpretada con un lenguaje concreto, o al menos con una manera de entender. Es decir, tenemos que pasar de algo abstracto a algo concreto. Pasar nuestra idea con secuencias, a un soporte físico, a un papel. ¿Vale? Esa idea que ya hemos transcrito a algo entendible, algo que cualquier persona que lo vea puede entender, si sabe los códigos, claro, hay que llevarlo a una aplicación. Es decir, ahí sí que hay que ticar código, ahí sí que hay que presionar las teclas hasta que salga algo que la máquina entienda. Y cuando la máquina lo entienda, podrá repetirlo. ¿Para qué podrá repetirlo? Pues para que un usuario final pueda hacer uso de aquello que hemos programado desde una idea básica. Para este proceso se utilizan tres estados, o al menos tres partes. Para pasar de la idea a lo físico, pasamos con el algoritmo. Para que lo interprete la máquina, utilizamos un lenguaje de programación. Y para que el usuario lo utilice, utilizaremos utilizaremos un soporte, una máquina, un ordenador, por ejemplo. Bien, vamos con esto de los algoritmos. ¿Qué son? Pues son un conjunto prescrito de instrucciones bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que son partes de un esquema, básicamente van a ser esquemas, con todas las ideas claras y ordenadas y secuenciadas, es decir, de una a la otra pasa mediante un proceso. Pues vamos a interpretar qué procesos son. Un ejemplo de un algoritmo, ¿vale? El que nos da la raíz cuadrada de un número. Bien, yo para saber la raíz cuadrada de un número hago operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones matemáticas? Bueno, primero tengo que saber el número x. Y luego voy a decir que b es ese número, esa x. Bien, si hago la operación de b es igual a x partido b, ¿es real? O sea, ¿esto se cumple? ¿Es verdadero? ¿Sí o no? ¿Vale? Digamos que no. Vale, si es que no, b va a pasar a valer otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues un medio de x más b, x partido b más b. Vuelvo a hacerme la pregunta. Ahora b ya no vale x, sino que vale esa operación. ¿B es igual a x partido b? No. Jolín, pues vuelvo a hacer la operación. Y así sucesivamente hasta que se cumpla esa condición, ¿vale? ¿Que ya se cumple? Bien, pues yo ya sé que la raíz cuadrada de x es b. Así, sustituyendo b numerosas veces, lo que consigo es la raíz cuadrada. Esto, ¿qué es lo que nos interesa? Pues primero he identificado cuál era la x y le he dicho que la b era la x. ¿Vale? Le he dado a una variable un valor. Ya está. Y luego he hecho una condición y dependiendo de esa condición he tirado por un camino el verdadero y por un camino el falso. ¿Vale? Por el falso hace una operación y vuelve a entrar a la condición y por el verdadero termina el programa. Vamos a ver qué significan estos bloques o qué son esas variables que he comentado. ¿Vale? Empezamos por las variables. Una variable es un espacio en el sistema de almacenaje y un nombre simbólico. ¿Vale? Por ejemplo, b era una variable. El nombre simbólico era b. Podría ser raíz cuadrada, igual. Este espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. Si lo primero que ha hecho el programa antes era que b tenía que valer x. ¿Vale? El nombre de la variable es la forma usual de referirse al valor almacenado. Es decir, b vale tanto. Esta separación entre nombre y contenido
permite que el nombre sea usado independientemente de la información exacta que representa. Es decir, que B, antes, por ejemplo, lo estábamos sustituyendo muchas veces si la condición no se cumplía. Y ahí no estoy utilizando 3, por ejemplo. No, estoy utilizando B. Y B puede valer lo que sea. De ahí que sean independientes. ¿Cómo he entendido yo antes el algoritmo? Bueno, pues porque tenía 4 tipos de bloques. El bloque circular es el de inicio o final. ¿Y por qué es circular? Bueno, pues porque los otros son cuadrados y es más fácil identificar un círculo entre cuadrados que un cuadrado de otras dimensiones, por ejemplo, ¿vale? Es circular porque así se identifica rápidamente. ¿Por qué lo quiero identificar rápidamente? Bueno, pues porque sé dónde empieza y dónde acaba el algoritmo, en ese caso. Cuando yo he leído X en el anterior algoritmo, yo sabía que lo estaba leyendo porque era un bloque de entrada o salida de datos, que son pues estos paralelogramos, ¿vale? De esta manera. Esos así oblicuos. ¿Cuándo sé que operaba el algoritmo? Pues cuando tenía un rectángulo, ¿vale? ¿Y cuándo sé que estaba haciendo una condición? Cuando tenía un rombo. Ya está, no tiene más, ¿vale? Sabiendo ya esto, creo que podemos interpretar el siguiente algoritmo, que es el algoritmo de una posada de un videojuego. ¿Dónde inicia? Pues en ini. Llegamos y el personaje nos dice: bienvenido, pasar la noche cuesta 10. ¿Por qué sé que eso es lo que me dice el personaje? Pues porque es un bloque de entrada o salida de datos, en este caso de salida, ¿vale? Te dice una información y luego te pregunta: ¿quieres pasar la noche? ¿Sí o no? ¿True o false? ¿Vale? Eso es una condición, ¿vale? Más que una duda, ¿no? Si dices que verdadero, true, se hace una operación y se dice que X va a ser el dinero que tiene el jugador. ¿X es mayor o igual que 10? ¿Sí o no? Pues si no es mayor o igual que 10, no puede pasar la noche porque no tiene dinero suficiente. Así que el posadero o posadera le dice que no tiene suficiente, que es falsa esa condición de que tenga más o igual, y pues le dice que buen viaje y se termina el programa. Igual que si le hubiéramos dicho que no, ¿vale? Porque no puede pasar la noche, porque no tiene tantas monedas. Pero si sí que es mayor o igual que 10, el dinero del jugador tiene que valer menos. Le vamos a quitar esos 10. Pues al dinero del jugador va a ser dinero del jugador menos 10. Es decir, actualizamos la variable quitándole 10. La variable dinero del jugador. Bien. ¿Qué hacemos después de que le quitemos las 10 monedas? Pues le recuperamos vida, ¿vale? Esa operación de recuperar vida. Y cuando ya se lo hemos recuperado, buen viaje. Esta es una posada, ¿vale? Más o menos es entendible. Vamos a ver cómo lo interpreta un programa. Con los lenguajes de programación. Es un lenguaje formal que proporciona una serie de instrucciones que permiten a un programador escribir secuencias de órdenes y algoritmos a modo de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora con el objetivo de que produzca diversas clases de datos. Es decir, es un idioma, ¿vale? Pero un idioma para comunicarte no entre personas, aunque sería muy raro, se podría hacer, ¿no? Pero sería raro. Es un idioma para comunicarse con la máquina, con el ordenador o con el equipo con el que estemos programando. Y es un idioma para transmitir la idea que nos dice el algoritmo. Y de esta manera manejar el comportamiento de un ordenador. Quiero que con este código me sumes 2 números. Pues el ordenador con ese código, su comportamiento será sumar 2 números. Si nos fijamos en el algoritmo de antes, este sería la programación en Java, ¿vale? Es un pelín, este es más difícil de entender que lo anterior, pero bueno, lo que hace es primero muestra un texto y le dice que cuestan 10 monedas. Le da una opción, sí o no. Luego hace la condición de si tiene tanto o no tanto dinero, y si la tiene, le cura y le quita el dinero, y si no la tiene, le dice que no tiene suficiente y termina el programa. Obviamente esto no es tan fácil de explicar, sino al menos que sea fácil de entender. Y es que las secuencias están ordenadas. Lo que antes teníamos en el algoritmo, lo tenemos ahora, ¿vale? Ordenado.
Es más fácil de entender haciendo. ¿Cómo pasa un ordenador desde esto a funcionar? Bueno, pues aparece un procedimiento que se llama la compilación. La compilación es que la máquina interpreta el código que le hemos pasado, te dice los errores que puede tener para que los soluciones. ¿Vale? Casi siempre es un punto y coma que te dejas al final de la línea. Y cuando ya has solucionado ese error, el compilador vuelve a decirte, a ver, tienes nada, ningún error, este es el funcionamiento. Y el programa empieza a funcionar, empieza a ejecutarse. Ese es el procedimiento, ¿vale? Lo compila, te dice los errores que tiene y una vez lo hayas corregido y funcione bien, lo ejecuta. ¿Cómo hace esto el ordenador? Bueno, en líneas generales lo hace con el lenguaje ensamblador, que transcribe las líneas de código de unos u otros lenguajes, el anterior era Java, por ejemplo, en una secuencia eléctrica que el soporte comprende y permite la operación del mismo en unos u otros sentidos. ¿Qué quiere decir? Con ensamblador lo que hacemos es traducir a unos y ceros, binario, el funcionamiento de un código. De esta manera podemos tener paso o no paso de corriente. Generalmente el 0 es que no pasa la corriente y el 1 es que pasa la corriente. Entonces, cuando el ensamblador traduce a unos y ceros el lenguaje anterior, pongamos Java, la máquina, el ordenador, interpreta que tiene que dejar o no dejar pasar la corriente por sus circuitos, según le venga un 1 o un 0. Y vamos a una aplicación de la programación. Vamos a ver en qué se puede utilizar la programación, en uno de los campos de los que se puede utilizar, ¿no? Bueno, la programación de videojuegos es un procedimiento secuencial, ya hemos visto que antes programar era algo secuencial, en el que se recogen los procesos de creación artística, ideario y programación en aras de la elaboración de un producto consumible en unas u otras plataformas. Al igual que antes, tenemos algo secuencial, pero lo hemos dividido en tres partes. Una parte artística, una parte literaria, una parte pues, con una historia o al menos con algo entendible por el usuario, y lo que nos interesa a nosotros, la programación del propio juego. ¿Qué dos grandes compañías o cómo se entiende que un videojuego llega a su realización? Bueno, pues tendremos por un lado las desarrolladoras, que son las empresas que se encargan de programar el videojuego, programando, es decir, la parte artística, la parte de idea, la parte literal y la parte propiamente dicha de programación, la parte técnica. Cuando esas empresas, más o menos pequeñas, de hecho, las empresas pequeñas son llamadas empresas indie o estudios indie, que ahora tienen pues un puntazo con muchas de las plataformas publicadoras, pues llegan precisamente con su producto a una publicadora y esta decide si sacarlo o no en sus plataformas, ¿vale? Digamos que las desarrolladoras tienen la potestad de crear un videojuego y las publicadoras de hacerlo público, valga la redundancia. Entonces, ¿quiénes son los componentes del equipo de desarrollo? Principalmente tiene que haber tres estados, ¿vale? El guionista, que se encarga de que la historia y el lore, el folclore del videojuego tenga sentido, ¿vale? Que no sea algo llano, ¿vale? Que incluso, por ejemplo, el Candy Crush aparentemente no tiene historia, pero sí que tiene una secuencia en la que hay niveles. Eso lo tiene que hacer un guionista, aunque sea al menos de los niveles que tiene que ir superando el jugador. Por otra parte, están los artistas, que se encargan tanto de las músicas como de los gráficos, generalmente, solamente esas dos partes, de un videojuego. Es un proceso bastante interesante, puesto que aquí depende mucho de la propia calidad de los artistas que estén involucrados en el desarrollo. Y por último, tanto la idea como el arte llegan a un programador, y este programador tiene que secuenciar y tiene que hacer que una máquina funcione con las ideas previas que tiene su equipo. Gente que hace estas secuencias.
todos empiezan, o todo equipo de desarrollo empieza con una dirección. Sin una persona o sin un equipo de personas que gestionen estas tres partes, no se puede llegar a un producto final. Bueno, pues, por ejemplo, Kojima es el director de la saga Metal Gear, últimamente ha sacado Death Stranding, y está puesta esa foto, puesto que sale con Bayona, que es director de cine. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque Kojima ha destacado en el terreno de los videojuegos por interpretar que la historia, o al menos el cómo se cuenta la historia, tiene que ser tan importante como la propia jugabilidad, pasando a crear más bien historias jugables que juegos con historia. Pasamos a un artista, ¿vale? Artista de esto, claro. Masuda es señor Pokémon ahora mismo, ¿vale? Es quien se encarga de generalmente toda la producción de los juegos y de un poco la gestión de la propia empresa que los crea, Game Freak. Pero este señor no empezó como director de proyectos, sino que empezó como compositor. Las primeras músicas de los primeros juegos, o al menos las músicas de los primeros juegos, están compuestas por él. Así que es un artista, ¿vale? Jugaba se coordinaba con el resto de equipos del proceso, del proyecto, ¿vale? Con la dirección y demás, para que esas músicas pues tuvieran sentido en la ruta en la que estaban, o en la habitación, o en el mapa en el que estaban. Nox es el programador o uno de los creadores de Minecraft, y pues este sí que obviamente toda su desempeño laboral lo dedicó a la programación, ¿vale? Porque básicamente pues Minecraft, por ejemplo, es un juego que no brilla precisamente por sus gráficos, que su música es aleatoria, aunque no quiere decir que sea mala, pero el gran ítem de Minecraft fue programarlo en una plataforma muy sencilla. Y uno de los escritores, o al menos guionistas de juegos más importantes dentro del terreno español, pues por ejemplo Raúl Rubio, han hecho últimamente Rime, que es un juego que ha salido en múltiples plataformas, y es un juego que han desarrollado en un despacho pequeño, pero que ha sabido contactar con otras empresas publicadoras para que esté disponible en múltiples plataformas. Entonces, ¿qué más hay que entender del mundo de los videojuegos a nivel programador? Pues poca cosa. Pero a nivel de fenómeno y a nivel de mercado se pueden entender los eSports, que son competiciones de deportes electrónicos que mueven muchas personas. Hay que entender que el terreno de los videojuegos ahora se entiende como un arte. Bueno, ya habéis visto que una de las partes era arte dentro de la propia programación, y como tal hay premios, hay galardones que se asignan a el mejor videojuego, al mejor arte, etcétera. Por ejemplo, los Game Awards o los BAFTA. De hecho, los BAFTA también son los premios del cine británico. Y hay muchísimas revisiones año a año de lo que es el mercado del videojuego que podéis encontrar por la red. Hasta aquí el tema de programación y su aplicación, o al menos su entendimiento, desde el mundo de la programación de videojuegos.